En esta oportunidad hablaremos de la operación de los sistemas de inyección de combustible. Para principiar, déjeme decirle que un sistema de inyección de combustible se divide en dos tipos. Uno es el sistema mecánico de inyección y el otro el sistema electrónico de inyección. En esta oportunidad hablaremos acerca del sistema mecánico de inyección o comúnmente llamado sistema CIS, que significa Continuum Injection System, o sea, sistema de inyección continua. Su nombre dice la operación del sistema, debido a que al abrirse el plato del estrangulador, cuando nosotros aceleramos, estamos permitiendo entrar una cantidad de aire hacia el múltiple de admisión. Esta demanda de aire en el múltiple de admisión hará que un plato sensor se encargue de levantar y asimismo un perno de control localizado en el distribuidor de combustible se levante para permitir la salida de combustible hacia los inyectores. Esta descarga se produce continuamente y desde ahí su nombre, sistema de inyección continua. Déjeme mostrarle las componentes que forman a este sistema y para su mayor aprendizaje nosotros hemos elaborado un sistema en un tablero, el cual nos dará a conocer las componentes con que cuenta el sistema, así como su operación y, déjeme decirle también, los vehículos que utilizan este sistema. Entre ellos aparecen los Mercedes-Benz, el BMW, los Volvos, el Volkswagen, el Saab, entre otros. Las componentes que a continuación daremos a conocer son las que incluyen totalmente a un sistema de inyección continua, empezando desde el tanque de almacenamiento. Posteriormente tenemos una bomba eléctrica de combustible, la cual es de tipo rotativo y opera con el voltaje de la batería. Esta bomba es la encargada de proporcionar combustible a presión a los inyectores. Luego tenemos el acumulador de combustible, el encargado de acumular el combustible y contrarrestar las burbujas o sonidos que pueda producir una bomba rotativa eléctrica de combustible. Después del acumulador de combustible tenemos el filtro de combustible para impedir que toda la suciedad entre hacia el distribuidor. El distribuidor de combustible, el encargado de distribuir el combustible a cada uno de los inyectores y de regular la presión del sistema para que el combustible que sale por los inyectores sea dosificado, o mejor dicho, bien regulado. El combustible que entra al distribuidor será regulado por medio de un regulador o una válvula de alivio de tipo de resorte y válvula cónica, la cual por medio de unos shims o roldanas se encargará de darle mayor o menor presión al sistema y permitir el retorno de combustible que no se usa al tanque de almacenamiento. Bien, entre otras componentes para la operación de este sistema aparece el regulador de la presión de control o warm-up regulator. Este regulador de la presión de control tiene la finalidad de controlar la presión sobre el perno de control. Si bien vemos, tenemos dos líneas que llegan hacia el regulador de la presión de control. Una de ellas viene procedente del centro del distribuidor. Por lo tanto, aquí es el lugar donde se encuentra el perno de control, encargado de controlar la descarga de combustible hacia los inyectores. La otra de las líneas que sale del warm-up regulator es el retorno del warm-up regulator o regulador de la presión de control hacia el distribuidor, donde se junta con el retorno principal para que el combustible en exceso retorne nuevamente al tanque. ¿Cuál es la función en sí de un regulador de la presión de control? Cuando el motor se encuentra operando estando frío, es necesario que el plato sensor que descarga combustible al levantar el perno de control deba de tener menor presión sobre el perno de control. Esta menor presión sobre el perno de control
se llevará a cabo al disminuir o bajar la presión el warm-up regulator o regulador de la presión de control, permitiendo mayor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Para obtener mayor presión, ya que el motor haya calentado, entonces la mayor presión sobre el perno se adquiere debido a que el regulador de la presión de control permitirá menor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Esto significa entonces que la presión aumenta cuando el motor está caliente. Las presiones del combustible en un sistema de inyección continua vamos a dividirlas en dos. Primero, la presión del sistema y segundo, la presión de control. La presión del sistema es ajustable por medio de unos shims o alzas que se le colocan a un resorte y una válvula cónica para permitir mayor retorno al tanque o menor retorno al tanque. Si nosotros a la hora de realizarle pruebas a la presión del sistema, esta la encontráramos alta, sería necesario entonces desmontarle shims o roldanas para disminuir la presión en el sistema y aumentar el flujo hacia el retorno al tanque. Si la presión se encontrara baja en el sistema, es necesario entonces aumentarle shims. Estas pruebas que a continuación haremos nos van a demostrar que por medio de unas alzas o shims nosotros podemos alcanzar un aumento o una disminución en la presión del sistema. Con respecto a la presión de control, también la vamos a dividir en dos. Una será la presión de control en frío y otra la presión de control en caliente. Se divide en frío y en caliente debido a que el regulador de la presión de control o warm-up regulator, al encontrarse frío, permite mayor retorno al tanque de combustible, haciendo disminuir la presión sobre el perno de control. Y cuando la presión de control en caliente aumenta, es porque el regulador de la presión de control disminuyó el retorno de combustible al tanque, aumentando la presión sobre el perno de control. Para que nosotros llevemos a cabo cada una de las pruebas en un sistema SIS, es necesario que contemos con equipo necesario únicamente para este sistema. Por ejemplo, el fuel gauge o medidor de combustible. Para el sistema SIS es de tipo especial debido a que este fuel gauge utiliza una válvula de paso, la cual nos servirá para dividir las dos presiones que antes mencioné. Una, la presión del sistema, y otra, la presión de control. Déjenme mostrarle un fuel gauge para este sistema. Tenemos un manómetro donde nos marcará las libras de presión que deberá contar el sistema, así como la presión de control en frío o en caliente. Para colocar este medidor de combustible, es necesario que nosotros hagamos contacto dos líneas en cada uno de los extremos de este medidor. Su colocación depende de dónde usted coloque la válvula de paso. Por ejemplo, a la hora de colocar el medidor de combustible en un sistema SIS, se debe de tomar algunas precauciones. La válvula de paso deberá quedar en dirección del warm-up regulator o bien el regulador de la presión de control. Mientras que la otra línea del fuel gauge, donde no se cuenta con válvula de paso, deberá quedar en dirección del perno de control en el distribuidor. Déjeme colocar el fuel gauge para que usted observe la posición correcta que deberá tomar cuando usted realice sus prácticas en su sistema SIS o de algún vehículo que cuente problemas. Primero, debemos de desconectar la línea que entra al perno de control o la que envía presión de combustible al warm-up regulator. Esperamos que se pierda la presión en reposo, la cual es la que se mantiene en el sistema almacenada después de que el vehículo se ha apagado, y procedemos a desmontar la línea donde haremos contacto primero
una de las mangueras del medidor en el perno de control en el distribuidor, y el otro extremo del medidor de combustible deberá ser instalada la línea que se ha desconectado del centro del distribuidor. Bien, ya conectado el medidor de combustible, podemos observar que la dirección de la válvula de paso quedó en la línea desconectada del centro del distribuidor, y la otra línea del medidor de combustible donde no se encuentra válvula de paso en dirección del centro del perno de control en el distribuidor. Esta es la forma correcta que usted deberá colocar el fuel gauge cada vez que desee probar presiones del sistema o presiones de control en frío o en caliente. La válvula de paso es de vital importancia a la hora de realizar pruebas en el sistema SIS. Déjeme explicarle que cuando la válvula de paso se encuentra en posición cerrada, como en este caso, usted deberá probar únicamente la presión del sistema. Si la presión del sistema se encuentra fuera de lo especificado, entonces, desmontando el regulador de la presión del combustible, debemos colocarle shims o alzas para aumentar la presión, o quitarle o desmontarle shims o alzas para disminuir la presión. Luego, al cambiar de dirección la válvula de paso, adquiere la posición abierta. Esta es la posición que debe usted utilizar cada vez que quiera medir la presión de control, en frío o en caliente. Cuando decimos en frío, usted deberá hacer esta prueba con el motor totalmente frío, y debe de tomar alguna precaución, que es desconectar la conexión eléctrica del warm-up regulator o regulador de la presión de control, para que éste no se caliente, debido a que cuenta con una bobina calefactora que a la hora de colocar la ignición para que éste sea alimentado de corriente al ser activado el relay de la bomba, entonces no caliente al bimetálico o bobina calefactora dentro del regulador de la presión de control. Ya que está desconectado este regulador eléctricamente, entonces el motor, estando frío, podemos activar la bomba de combustible para que nos pueda decir cuál es la presión de control en frío. Si la presión de control en frío fuera incorrecta, o bien alta o baja fuera de lo especificado, para corregirla debemos de reemplazar el regulador de la presión de control, debido a que esta presión de control no cuenta con ajustes manuales como lo tiene la presión del sistema. Para realizar la prueba de la presión de control en caliente, únicamente debemos de conectar nuevamente el regulador de la presión de control, sin necesidad de poner a calentar el motor, ya que al recibir corriente eléctrica el regulador de la presión de control calentará una bobina calefactora que hará que la presión del sistema o la presión de control en caliente sobre el perno de control aumente, permitiendo menor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Bien, veamos ahora una de las pruebas primarias que se deben de realizar a la hora de que cualquier vehículo que cuente con el sistema SIS cuente con alguna falla o algún problema en su funcionamiento. Para que nosotros podamos dar a conocer el problema en sí por la falla que tenga el automóvil, debemos de llevar a cabo una secuencia de pruebas. Esto significa llevar a cabo paso a paso las pruebas que yo a continuación le voy a ir mencionando, explicando y haciendo para que usted aprenda a realizarlas de igual manera. Primero, reconocer las componentes del sistema SIS. Como ya dijimos anteriormente,
cuenta con una bomba de combustible de tipo rotativa, cuenta con un acumulador de combustible, un filtro de combustible antes de que el combustible entre al distribuidor, un distribuidor de combustible, la cual contará con el número de líneas como cilindros tenga el motor, como en el caso de este ejemplo, son 4 líneas, por lo consiguiente son 4 cilindros este motor. Bien, cada una de estas líneas provee combustible a cada uno de los inyectores de combustible. Un inyector por cada cilindro en el motor. Estos inyectores son de tipo mecánico, por lo consiguiente no cuentan con ninguna conexión eléctrica. Para que ellos descarguen combustible, únicamente se necesita que la presión que el distribuidor provee por medio de un perno de control al inyector, abra al inyector y pulverice el combustible. Luego tenemos también un regulador de la presión del sistema, el cual nosotros tendremos que hacer acceso cada vez que la presión del sistema se encuentre alta o se encuentre baja. Para localizarlo, primero localice el distribuidor de combustible. Luego, en un extremo o en la cámara inferior del distribuidor de combustible encontraremos un tornillo en forma de hexagonal Allen, el cual debemos de desmontar para poder colocar shims o roldanas o alzas en su interior, o bien desmontarlas en el caso de que la presión sea muy alta. También tenemos una línea de retorno de combustible al tanque. Esta línea de retorno de combustible al tanque retorna los combustibles o el combustible que no es necesario en el distribuidor. También tenemos una línea que sale del distribuidor y que llega hacia la válvula de arranque en frío. La válvula de arranque en frío, su función es proporcionar combustible adicional dentro del múltiple de admisión únicamente cuando el motor enciende o arranca estando frío. Esta válvula de arranque en frío, localizada en el múltiple de admisión, proporciona una cantidad adicional de combustible dentro del múltiple para enriquecer la mezcla cuando el motor arranca estando frío. Esta válvula de arranque en frío, para su operación, requiere de un interruptor. El interruptor de tiempo térmico o thermotime switch. Este interruptor va a controlar el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío. Si el interruptor de tiempo térmico se encontrara defectuoso, entonces a la hora de encender el motor estando frío, se eliminaría la descarga adicional de combustible dentro del múltiple de admisión. Bien, el múltiple de admisión compuesto por el plato del estrangulador o el plato de aceleración, a la hora de que aceleramos, abrimos el plato de aceleración para permitir el flujo de aire entrar al múltiple de admisión, el cual hará, desmontando la cubierta del plato sensor, localizamos un plato sensor que se levantará con el flujo del aire que se permite entrar hacia el múltiple de admisión, que a la vez, conectado por medio de un brazo, el plato sensor y el perno de control regulan el combustible que descargan los inyectores. El orden que daremos a conocer para realizar las pruebas en el sistema de inyección continua deberá ser, primeramente, activando el circuito de seguridad de la bomba de combustible. Debido a que este es un tablero que hemos fabricado para que usted aprenda el funcionamiento del sistema, tenemos trabajando la bomba de combustible en forma directa, lo cual posteriormente vamos a ver de la manera que usted debe de realizar esta práctica en el automóvil. Recuerde que para ello usted primero debe de localizar el relay de la bomba de combustible y llevar a cabo un puente para que esta bomba de combustible pueda ser activada únicamente con la llave de encendido. La primera prueba, después de activar el circuito de seguridad de la bomba de combustible, se llama prueba de caudal de la bomba de combustible. Para ello, lo único que nosotros debemos de tener es un depósito, un bote de aceite vacío de capacidad 800 centímetros cúbicos. Este bote
o este depósito debemos colocarlo en la línea de retorno de combustible al tanque, desconectando cualquiera de sus uniones que va hacia el tanque de combustible, el retorno del combustible. Colocado el bote o el depósito en la línea de retorno al tanque, debemos de activar la bomba de combustible por un tiempo de 30 segundos. Debemos de tomar en cuenta los 30 segundos por medio de un reloj, activando la bomba y observando el caudal de la bomba de combustible. Veamos cuánto obtenemos en este caudal, y déjeme decirle que en 30 segundos de operación de la bomba de combustible debemos obtener un caudal mínimo de 750 centímetros cúbicos. Como dije anteriormente, este tiene capacidad de 800 centímetros cúbicos, por lo tanto deberá quedar entre 700 y 800 centímetros cúbicos. En 30 segundos mínimo el caudal. Ponemos a operar la bomba de combustible por 30 segundos. Ahora 5 segundos y podemos observar el flujo de retorno de combustible al tanque. 10, 15, 20, 25, 30. En estos 30 segundos que se puso a trabajar la bomba de combustible, podemos observar que el depósito alcanzó más de 800 centímetros cúbicos, aproximadamente 900 centímetros cúbicos. Y bien claro estaba que para considerar normal la operación de la bomba de combustible, el caudal tenía que haber sido 750 centímetros cúbicos. Obtuvimos un caudal más del mínimo necesario. Esto significa que el sistema de combustible o de alimentación de combustible se encuentra operando satisfactoriamente. Ahora bien, ¿cuándo es que esto será negativo o incorrecto? Cuando usted realiza la prueba de caudal de la bomba de combustible, colocando en el depósito la línea de retorno al tanque, activándola por 30 segundos y usted obtenga un caudal inferior al especificado. Por ejemplo, que obtuviera 550 centímetros cúbicos. Si obtiene 550 centímetros cúbicos, es menos del especificado, que eran 750. Esto sí significa problemas. Primero, lo que debemos hacer es medir el voltaje en la bomba de combustible utilizando un voltímetro. Hacemos contacto cada una de las terminales de la bomba, debido a que una es negativa y la otra positiva. Debemos de obtener un voltaje mínimo de 11.5 o 12 voltios. Veamos cómo usted debe de realizar esta prueba utilizando un voltímetro. Primero, el voltímetro deberá colocarse en la escala de voltios, debido a que lo que hace operar la bomba es voltaje de corriente directa. Luego hacemos contacto las terminales de la bomba y la activamos para medir el voltaje. Como podemos observar, el voltaje que llega a la bomba son 11.7 voltios. Esto significa que se encuentra el voltaje en la bomba en buenas condiciones. Bien, si el voltaje en la bomba de combustible es normal, descartada la posibilidad de que el voltaje nos esté dando un caudal inferior al especificado, que eran 750 centímetros cúbicos. Luego de medido el voltaje en la bomba de combustible, debemos de reemplazar el filtro de combustible. Reemplazado el filtro de combustible, nuevamente se vuelve a realizar la prueba. Si se obtiene el caudal especificado o el necesario, que eran 750, la causa era el filtro de combustible tapado.
Si el filtro de combustible tapado es nuevo o el filtro de combustible no está tapado y es nuevo y el caudal especificado no se obtiene, entonces debemos de reemplazar la bomba de combustible, debido a que por ser de tipo rotativo, aunque usted la escuche funcionar, no está enviando un volumen o caudal de combustible al sistema, y esa sería la causa por la cual el automóvil fallara o bien no encendiera. Después de realizada la prueba de caudal de combustible, es necesario llevar a cabo la prueba de la presión del sistema. Para lograrlo, primeramente se debe de colocar el fuel gauge en el sistema de inyección de su automóvil. Recuerde que para la colocación del fuel gauge en el sistema SIS, usted lo único que debe tomar en cuenta es que la válvula de paso del fuel gauge quede en dirección de la línea desconectada del centro del distribuidor. Ya que colocó la manguera del fuel gauge en la línea desconectada del centro del distribuidor, el otro extremo del fuel gauge lo hace contacto en el lugar donde fue desconectada la línea de combustible en el centro del perno de control. Ya conectado de esta forma el fuel gauge, nosotros podemos realizar la primera prueba de presión llamada del sistema. Para lograrlo debemos de cerrar la válvula de paso. Al cerrar la válvula de paso, estamos bloqueando que el combustible del distribuidor llegue hasta el regulador de la presión de control. Entonces, si al cerrar la llave de combustible evitamos que el combustible llegue al regulador de la presión de control, únicamente vamos a medir la presión del combustible del distribuidor. Esto significa entonces que a la presión del sistema también se le puede llamar presión del distribuidor, debido a que al eliminarse que el combustible llegue hasta el regulador de la presión de control, únicamente estamos permitiendo que el combustible del distribuidor suba al medidor de combustible. Ya que tenemos la válvula de paso del fuel gauge cerrada, debemos nuevamente activar la bomba de combustible para poder ver cuánta presión hay en el sistema de combustible. Veamos. Activada la bomba de combustible, observamos en el manómetro o reloj del medidor y observamos una presión de 4.6 bar o 4.6 kilogramos por centímetro al cuadrado. Para considerar normal la prueba de presión del sistema, debemos de obtener en el medidor de combustible una presión de 4.5 a 5.2 bar o 4.5 a 5.2 kilogramos por centímetro al cuadrado. Estas medidas de bar o kilogramo por centímetro al cuadrado son denominadas así debido a que cuando usted compre su fuel gauge para medir las presiones en el sistema SIS, las lecturas que aparecen en el reloj están calibradas en bar o kilogramo por centímetro al cuadrado. Si normales son 4.5 a 5.2 y en la prueba que se está realizando con la válvula de paso cerrada del medidor de combustible se obtienen 4.6, significa entonces que la presión se encuentra dentro de lo especificado. Si la presión del sistema se encontrara fuera de lo especificado, supongamos alta, entonces será necesario desmontarle shims o quitarle shims o alzas al regulador de la presión del sistema. Si la presión se encontrara abajo de lo especificado, es necesario subirla. Para lograrlo, debemos entonces colocar shims o alzas en el regulador de la presión para aumentar la presión del sistema. Veamos cómo se lleva a cabo esa práctica. Primero,
desmontamos el regulador de la presión del sistema. Su localización es en la cámara inferior del distribuidor, un tornillo en forma hexagonal Allen, pero no se deberá utilizar una llave Allen wrench para desmontarla, sino una llave adecuada 5/8 o 16 milímetros para su desmontaje de la válvula total. Al desmontar el tornillo de la presión del regulador del sistema, en su interior encontraremos un resorte y una válvula cónica, la cual se encuentra dentro de la cámara inferior. Vamos a extraerla del interior de la cámara. Entonces tenemos el tornillo, el resorte y la válvula cónica o válvula de alivio de la presión. A la hora que nosotros colocamos shims o alzas, a la hora de colocar el resorte, estamos dándole aún más presión al resorte. Esto hará empujar con mayor presión la válvula, evitando de esta manera menos retorno de combustible al tanque y obteniendo mayor presión en el medidor de combustible. Si nosotros, en vez de colocarle shims, desmontáramos shims, entonces le estaríamos quitando presión al resorte. De igual manera se le está aliviando la presión a la válvula. Entonces se permite mayor retorno de combustible al tanque y la presión en el medidor disminuye. Esta es la forma como se debe de ajustar la presión del sistema, tomando en cuenta que para un vehículo, para que éste opere en buenas, normalmente se requieren de 4.5 a 5.2 bar. Recuerde que la válvula de alivio, localizada en el tornillo del regulador de la presión, es la clave para que usted, si la presión se encuentra baja, pueda aumentarla colocándole shims, y si se encuentra alta, pueda bajarla desmontándole shims. Realizada la prueba de la presión del sistema y ajustada si es necesario, luego procedemos a medirle la presión de control del sistema. La presión de control se divide en dos: presión de control en frío y presión de control en caliente. Empecemos midiendo la presión de control en frío. Para realizar la prueba de presión de control en frío, debemos de abrir la válvula de paso. Abierta la válvula de paso, el combustible del distribuidor de combustible pasará a través de la válvula, llegando hasta el warm-up regulator o regulador de la presión de control. La primera prueba a realizar dijimos que era la presión de control en frío. Por lo consiguiente, debemos de desconectar el conector eléctrico del regulador de la presión de control, activar la bomba de combustible y observar la presión en el reloj del fuel gauge. Activada la bomba de combustible, obtenemos una presión alta de 4.5 bar. Esto nos está dando a conocer que tenemos problemas en el sistema del warm-up regulator. O sea, para considerar normal la presión de control en frío, es necesario que obtengamos en el medidor una presión no máxima de 2 bar, debido a que esta es en frío. Como no es ajustable la presión de control ni en frío ni en caliente, lo que debemos reemplazar debe ser el warm-up regulator o regulador de la presión de control.
debido a que se encuentra más alta de lo normal. A la hora de colocar la corriente en el regulador de la presión de control, se calentará una bobina calefactora, o sea, bimetal, para impedir que el combustible se retorne al tanque. Pero esta corriente, activada también por el circuito de la bomba de combustible, debemos de verificarla por medio de un probador de inyectores. Los Injector Tester Light o lámparas de prueba nos servirán para verificar la corriente en los conectores de las componentes eléctricas en el sistema SIS, como en los sistemas EFI cuando se realicen sus pruebas. Utilizando uno de las lámparas de prueba, la conectamos en el conector eléctrico del Warm-Up Regulator. Debido a que el circuito de la bomba hace operar al Warm-Up Regulator, al activarla, la bomba automáticamente se activa el Warm-Up Regulator. Por esa razón es necesario desconectar el conector eléctrico del regulador de la presión de control cuando se realice la prueba de presión de control en frío. Ya que se realizó en frío, si es incorrecta, como en el ejemplo, porque tenía 4.5 bar y únicamente debe de tener de 1 a 2 bar, es necesario reemplazar el Warm-Up Regulator antes de proceder a realizar la prueba de presión de control en caliente. Luego, conectamos el conector eléctrico en el Warm-Up Regulator, activamos la bomba de combustible y observamos la presión que registra el regulador de la presión. Como podemos observar, en caliente, la prueba de presión de control en caliente se encuentra en 4.5 bar. Normal es desde que sube de 3.4 a 3.8. De 3.4 a 3.8 bar, la presión de control en caliente se considera normal. Si se encuentra arriba de 3.8 o abajo de 3.4 cuando se realiza la presión de control en caliente, entonces es necesario también reemplazar el Warm-Up Regulator o regulador de la presión de control. Realizadas las pruebas de presiones, tanto del sistema como de control en frío y en caliente, debemos realizar ahora la prueba al sistema de arranque en frío, que incluye al interruptor de tiempo térmico y a la válvula de arranque en frío o Cold Start Valve. El combustible adicional que necesita el motor para encender estando frío es producto a la descarga de esta válvula. Veamos cómo realizar dichas pruebas. Para probar la descarga de combustible de la válvula de arranque en frío, es necesario contar con un Electronic Fuel Injector Tester, o sea, un probador de inyectores de combustible electrónicos, debido a que la válvula de arranque en frío es una válvula que proporciona combustible adicional dentro del múltiple de admisión y opera por medio de corriente eléctrica, de igual manera como operarán los inyectores en los sistemas EFI o Electronic Fuel Injection. Para verificar que esta válvula se encuentre en buenas condiciones y no se encuentre quemada, es necesario utilizar este probador de inyectores electrónicos y conectarlo, desconectando la conexión eléctrica de la válvula de arranque en frío, conectar la terminal de prueba del probador. Y luego el probador deberá ser conectado al negativo y positivo de la batería. Al conectarlo a negativo y a positivo de la batería, producimos pulsaciones por medio del probador y observamos la descarga de la válvula si ésta no se encuentra quemada. Si no descarga, deberá ser reemplazada. Veamos.
La descarga de combustible en este momento no es pulverizada o en forma de cono, debido a que la bomba de combustible no se encuentra en operación y ha sido únicamente la presión que se encontraba en reposo. Activamos nuevamente la bomba de combustible y procedemos a verificar la descarga de la válvula de arranque en frío. La pulverización que observamos es la que va a descargarse dentro del múltiple de admisión únicamente cuando el motor enciende estando frío. Bien, esta prueba nos da a conocer que la válvula de arranque en frío o cold start valve se encuentra en buenas condiciones, debido a que por medio del probador de inyectores electrónicos hemos provisto de voltaje a la válvula y de esta forma hemos observado su descarga y nos da a conocer que se encuentra en buenas condiciones. Pero recuerde, esta válvula de arranque en frío únicamente debe de descargar combustible adicional cuando el motor está frío. ¿Qué pasa entonces cuando el motor ya calentó? ¿Deberá seguir descargando la válvula? No. Esta válvula debe de eliminar su descarga. Si ésta siguiera descargando continuamente combustible aunque ya esté caliente el motor, entonces aumentaría excesivamente el consumo de combustible. O bien, no pasaría una inspección de smoke check o expulsara humo azul por el escape o hasta ahogar a los cilindros del motor humedeciendo las bujías. Para verificar el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío, es importante, tanto en la mayoría de los casos, o en la cabeza de los cilindros haciendo contacto con el agua. De tal manera que si el agua está fría, el motor está frío, y los contactos en el housing del termostato en la mayoría de los casos, o en la cabeza de los cilindros haciendo contacto con el agua. De tal manera que si el agua está fría, el motor está frío, y los contactos oplatinos que se encuentran en el interior del interruptor estarán cerrados, y de esta manera descarga la válvula de arranque en frío. Pero cuando el agua calienta, o la corriente eléctrica también influye para calentar los bimetálicos de este switch, interrumpen los contactos. Al interrumpirse los contactos, también se interrumpe la descarga de la válvula de arranque en frío. Veamos esa operación. Conectamos el conector eléctrico del thermotime switch y luego, ya conectada el conector eléctrico de la válvula de arranque en frío, activamos el arranque del motor o únicamente colocamos el circuito de seguridad de la bomba a trabajar. Luego podemos observar, antes de ponerla a descargar, déjeme decirle que el tiempo límite para que esta válvula descargue combustible serán no máximo de 10 segundos. Estamos hablando de un tiempo muy corto, debido a que es el tiempo necesario que el múltiple de admisión permitirá juntar el aire que entra con el combustible que descarga la válvula de arranque en frío. Luego de ello, se desactivará o bien dejará de descargar, porque el tiempo de la descarga de la válvula lo controla el thermotime switch o interruptor de tiempo térmico. Veamos entonces cómo por medio del interruptor de tiempo térmico la válvula descarga por un límite de tiempo no más de 10 segundos. Lo alimentamos de corriente y observemos la descarga del cold start valve o válvula de arranque en frío. Y tomemos el tiempo de su descarga. Veamos. Ahora, pudimos observar 5 segundos, de 4 a 5 segundos, el tiempo que esta válvula descargó combustible. Como ya se encuentra caliente debido a que recibió corriente el thermotime switch, los contactos en el interior de este switch ya se han abierto. Necesitamos entonces enfriarlo para que de esta manera, frío, vuelva a juntar o a unir los contactos del switch y vuelva a permitir descarga de combustible la válvula de arranque en frío.
Con esto quiero decirles que cuando el motor da arranque y está frío, descarga la válvula de arranque en frío. Pero cuando el motor ya calentó, usted lo arranca, ya no descarga combustible la válvula de arranque en frío. Para enfriar al interruptor de tiempo térmico o thermotime switch es necesario colocar un trapo, una napkin o servilleta húmeda para que éste vuelva a dilatar y junte los contactos nuevamente en su interior. Al volverla a alimentar de corriente eléctrica, al darle arranque al motor, podemos observar nuevamente la descarga de la válvula de arranque en frío. Vamos a darle presión al sistema y a observar su descarga. El tiempo que fue observado de descarga es el que el interruptor de tiempo térmico permitió para cerrar el circuito y descargar el combustible adicional dentro del múltiple de admisión. Si a la hora de que usted tiene problemas de arranque en frío en su automóvil o en un automóvil que cuente con el sistema SIS, no olvide que tiene que tomar en cuenta el funcionamiento de estas dos componentes, del interruptor de tiempo térmico y de la válvula de arranque en frío. Si el interruptor de tiempo térmico se encuentra en buenas condiciones, entonces deberá cerrar un circuito para que descargue combustible la válvula de arranque en frío. Si el circuito se cierra, mas sin embargo no hay descarga de combustible, deberá entonces usted probar por medio de un probador de inyectores electrónicos la función individual de la válvula de arranque en frío. El inyector tester light o lámpara de prueba, usted deberá utilizarla para probar la corriente que llega a la válvula de arranque en frío de la siguiente manera. Veamos. Utilizando una lámpara de prueba o inyector tester light, el tiempo que permanezca encendida la lámpara es el tiempo que el interruptor de tiempo térmico permitirá que descargue combustible la válvula de arranque en frío. Enfriando el thermotime switch, se produce la activación para que haya descarga y observemos el encendido de la lámpara de prueba. Este tiempo que observamos en encender la lámpara es la descarga que debería de haber producido la válvula de arranque en frío. A mayor temperatura en el interruptor de tiempo térmico, la descarga de la válvula de arranque en frío será menor, al grado de desaparecer cuando ya se haya calentado totalmente el interruptor de tiempo térmico. Recuerde entonces que cuando usted en su automóvil presente problemas en el arranque en frío de su motor, únicamente localice el interruptor de tiempo térmico y la válvula de arranque en frío y efectúe las pruebas para verificar la descarga de combustible. Luego es necesario llevar a cabo una prueba a la válvula auxiliar de aire, la cual se encuentra montada en el múltiple de admisión y permite un ingreso de aire al múltiple de admisión adicional, no el que se está permitiendo entrar a través del plato del estrangulador, ya que el combustible extra que proporciona la válvula auxiliar de aire nos dará un aumento en las revoluciones por minuto del motor. Su función es de la siguiente manera. Cuando la válvula auxiliar de aire se encuentra fría, permite que el aire entre por uno de sus conductos y salga por el otro extremo, debido a que un bimetálico permite el ingreso del aire al liberar el pasaje o el túnel. Cuando el vehículo enciende y recibe corriente eléctrica a la válvula auxiliar de aire, gradualmente irá cerrando dicho pasaje y eliminando la entrada de aire adicional. Este aire adicional, al aumentar las revoluciones por minuto, al irse calentando la válvula por medio de su bimetálico o bobina calefactora, gradualmente también bajará de revoluciones, hasta alcanzarse las revoluciones normales que especifica el fabricante. La válvula auxiliar de aire se alimenta de corriente de igual manera que se alimenta el regulador de la presión de control y la bomba de combustible. Utilizando la lámpara de prueba o inyector tester light, la hacemos contacto
en el conector eléctrico de la válvula auxiliar de aire. Activamos el circuito de seguridad de la bomba y permanece encendida constantemente, desde que usted enciende su motor hasta que lo apaga. Esta corriente eléctrica hará que la bobina calefactora dentro de la válvula auxiliar de aire vaya cerrando gradualmente, de tal manera que el aire adicional que estaba entrando se irá eliminando poco a poco hasta quedar nuevamente en las revoluciones normales en marcha mínima. Una cosa muy importante también que usted debe de inspeccionar en su sistema SIS del automóvil es el filtro de aire. El filtro del aire se localiza en la parte baja del distribuidor de combustible, o bien llamada unidad de control de la mezcla. La unidad de control de la mezcla regula el combustible que descargan los inyectores. Asimismo, se regula la presión del sistema cuando ésta está baja o alta. Para que el sistema opere correctamente, es necesario que un flujo de aire entre a través del filtro del aire. Este filtro debe de cambiarse periódicamente para evitar problemas, máxime cuando el vehículo pierde fuerza o potencia. Si se tapa el filtro de aire, entonces el aire que debería de entrar al múltiple de admisión se elimina, de tal manera que el plato sensor que se encuentra localizado en la corriente del aire pierde su movimiento, ya no se activa con facilidad debido a escasearse el aire. Esto hará entonces que el combustible por los inyectores deje de salir. Cuando se levanta el plato sensor por la corriente del aire que se permite entrar al abrirse el plato del estrangulador, hará entonces que el plato sensor por medio de una leva levante a un perno de control que se localiza en el centro del distribuidor. Al levantarse el perno de control dentro del distribuidor, también hace que el combustible descargue de igual cantidad a cada uno de los inyectores. Veamos cómo se efectúa esta función. Al activar el plato sensor, cuando la bomba de combustible está encendida, debemos de observar de esta manera la descarga de combustible por los inyectores. A esto le denominaremos prueba de volumen de los inyectores. Y la finalidad es saber cuánto combustible descargan los inyectores y si esta descarga es correcta o no. Se considera normal un inyector de tipo mecánico cuando pulveriza el combustible en forma atomizada. Si este descarga en forma de manguera contra incendio o chorro, deberá reemplazarse. Si se encuentra descentrada su descarga, también deberá reemplazarse. Si se encuentra goteando el inyector, también deberá reemplazarse. Entonces, cada uno de los inyectores debe de descargar la misma cantidad. Primero, debemos activar la bomba de combustible y luego accionar al plato sensor para observar la descarga de combustible. Veamos. Activada la bomba, colocamos sobre una charola los inyectores y los accionamos. La presión que estamos observando en el sistema es una descarga deficiente. Esta descarga se debe a que no hay presión para que los inyectores descarguen combustible. Vamos verificando entonces por qué la bomba de combustible no nos proporciona una cantidad correcta de combustible al distribuidor, que a la hora de levantar el plato sensor accione el perno de control y de esta manera descarguen combustible los inyectores. Primeramente, la bomba debe de encontrarse succionando una cantidad de combustible. Luego deberá ser activada para que succione combustible del tanque de almacenamiento y de esta manera, encendida la bomba, activamos al plato sensor
y observamos la descarga de combustible por los inyectores. Esta descarga es en forma atomizada y dependiendo de la posición del plato sensor, así será la descarga de combustible que estos inyectores descarguen. Si los inyectores no descargan en forma pulverizada o atomizada, repito nuevamente, se deberán reemplazar. Si el inyector se encuentra goteando, antes de reemplazarlo, es necesario que llevemos a cabo un ajuste llamado ajuste de la mezcla o bien ajuste del CO. CO significa monóxido de carbono y es la cantidad de combustible que descargan los inyectores en marcha mínima.